Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, en el último encuentro de historia argentina sobre la familia de las izquierdas, tal como la llamamos, eh, una cantidad de integrantes de cuarto que no se pudieron sumar al sincrónico. Por esa razón voy a dejar grabado un marco más sintético de lo que dijimos en la clase y también dejar algunas líneas que en aquella ocasión este, no estuvieron expuestas. En principio, vamos a enmarcar la cuestión. Eh, la importancia de la familia de las izquierdas en el cuadro general de la historia argentina del siglo XX. Entonces, más allá de su origen casi completamente exógeno, las teorías que organizaron y guiaron la acción de la defensa de los trabajadores y de los sectores subalternos en la Argentina frente al poder, frente a las patronales y de cara a un nuevo plexo organizativo con legislación defensora y protectora de los derechos de los trabajadores, podemos decir que un ítem, uno, es el de las tradiciones en la formación de la clase obrera, pertenecen a un cuadro compuesto por el anarquismo, el socialismo y posteriormente por el sindicalismo revolucionario, al que se le suma, en el periodo que estamos analizando, el comunismo como un desgajamiento natural del Partido Socialista Internacionalista, que a su vez era un desgajamiento del Partido Socialista Argentino. Entonces, ordenando, anarquistas y socialistas en primer caso, sindicalistas revolucionarios, finalmente comunistas. Estos cuatro grupos, digamos, principales ramas o brazos de esa familia de la izquierda, se desarrollan entonces con la llegada de los inmigrantes. La mayoría de sus dirigentes, de sus teóricos, de sus organizadores, de sus agitadores, sean secretarios generales, sean escritores, publicistas, estudiosos, intelectuales, eh, inmigrantes, la mayoría. La incorporación de los nativos al marco de lo que podríamos llamar cuadros de dirigencia va a ocurrir comenzada la acción eh, militante, organizativa, agitativa y de lucha concreta a partir de las leyes represivas que el Estado argentino va a realizar en 1902, después en 1910. Bien, este es el primer punto. Entonces, parémonos acá. Cuando decimos prácticas y tradiciones y sociabilidades que conformaron el imaginario y las agrupaciones de la clase obrera, en general lo que aparece acá es un objetor de estos dichos, que es la emergencia del peronismo como gran catalizador, unificador, integrador de nuevas prácticas. Así aparece en el escenario historiográfico, por lo menos en el sentido común histórico, el peronismo parece ser el ordenador natural y conductor de las demandas de los trabajadores, de la inclusión de los trabajadores dentro de este plexo de derechos que aparecen en la agenda de la conquista o de los derechos a conquistar por vía de la lucha, pero en un plano de la acción del Estado. Es decir, estos derechos y esta acción sindical y este desarrollo de las prácticas, imaginarios y tradiciones de la clase trabajadora quedan ocultadas, quedan en todo caso invisibilizadas, ocultas por este marco de la nueva realidad de los trabajadores que ya no es de izquierdas. Y acá hay un punto central. El peronismo parece ser la voz, el discurso que triunfa
en el reclutamiento, organización y adhesión de los trabajadores a una prédica en donde el trabajo, la organización de los que luchan por las conquistas obreras y la unión de las conquistas obreras a una unión nacional que construye beneficios colectivos, tiene una defensa en un líder carismático que de alguna manera en sus discursos, en sus proclamas, se convierte en un trabajador desde su acción de soldado. Es decir, el soldado coronel Juan Domingo Perón se convierte en el primer trabajador, auxilia, rescata a los trabajadores de esa tradición obrera a la que él resiste desde sus plexos ideológicos. Es decir, Perón resiste y contradice con su teoría general del orden y de la armonía de clases a ese mundo obrero que en general lo que proclamaba era una lucha de clases, una lucha clasista. En todo caso, la mayoría de las teorías tendían a convertir a la acción colectiva de los trabajadores como sindicatos, como unión de sindicatos, como clase proletaria, a la lucha contra la burguesía, a la lucha contra los sectores terratenientes, a la lucha contra el imperialismo, finalmente a la conquista del Estado por distintas vías que ahora vamos a ver. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Existe en las tradiciones de la clase obrera argentina un periodo que objeta a un pasado constructivo que en buena medida lo oculta y que fundamentalmente establece este marco. A partir del peronismo, el peronismo se convierte en la rúbrica de los derechos de los trabajadores, el verdadero conquistador de los derechos de los trabajadores, y enfrenta a las teorías que hacían de los trabajadores que luchaban por el sentido de sus logros, pero la conquista de un Estado distinto al peronista, sus adversarios. Adversarios-enemigos. Para el peronismo, el socialismo en general, el Partido Socialista de Argentina y el comunismo en general son adversarios enemigos, los tiene enfrente y claramente la historia argentina en 1955 va a hacer que tanto comunistas como socialistas se adunen, se coaliguen en variopintas construcciones que enfrentaban al peronismo. Esto ocurre ya en el 45 y hasta la revolución del 55, tanto socialistas como comunistas son profundamente antiperonistas. Este es digamos, el desenlace final. Ahora, en el origen, el peronismo se presenta claramente como un nacionalismo antiliberal, anticomunista, y completamos un poco la idea adelantándonos, la acción de reclutamiento y de sindicalización de muchos grupos que no estaban organizados aún en 1943-44, realizadas por Perón, Mercante y sus funcionarios del Departamento de Trabajo primero y de la Secretaría de Trabajo y Previsión, son en buena medida tratar de cooptar a los dirigentes comunistas y tratar de cooptar o aliarse con muchos dirigentes socialistas, con muchos dirigentes sindicales socialistas. Perón logra el cometido, se convierten finalmente en peronistas y en grandes dirigentes después del periodo 1946-1955. El caso de Borleng, el caso de Bramuglia, etc. y muchos otros. Bien, este es un punto sustancial de la cuestión de por qué la familia de las izquierdas, en términos diacrónicos, no en términos fácticos de la lucha en el periodo frente al Estado restrictivo oligárquico y coercitivo y mucho más frente al Estado ahora participativo republicano, si ustedes quieren comillas, ampliado de la Unión Cívica Radical, tanto irigoyenista como alvearista, se convierten en un periodo muy turbulento. Digo, salvando estas cuestiones,
en línea de el desarrollo propio de el colectivo izquierdas, tenemos ahí que marcar el 1943 y el peronismo como un objeto de conocimiento que invisibiliza este otro objeto de conocimiento que son las izquierdas y su desarrollo en el periodo pre-peronista. Dicho esto, y hay un ítem que se suma y que surge de acá, que es el siguiente. El peronismo fue un movimiento, en buena medida lo sigue siendo, pero digo, fue un movimiento que hacia 1943, en su desarrollo y sobre todo cuando se consolida como tal en el seno de las Fuerzas Armadas, se autoproclama, se define, se concibe como integrador. Como dije, una teoría que obviamente surge de la doctrina social de la Iglesia, en términos de la idea de una doctrina que hace, si ustedes quieren, de la condición de subalternidad, no un enfrentamiento y una aniquilación, sino en todo caso, en términos económicos, una sujeción a un mundo colaborativo. Digamos, estos elementos que en todo caso los podemos dejar para desarrollar después con los autores que el peronismo va a elegir, pero claramente pertenecen al fundamento que dijimos, es la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, digamos, ese patrón del peronismo ante el mundo intelectual, que estaba fundamentalmente corporizado por una fuerte tendencia de sectores izquierdizantes o de la izquierda, habida cuenta que durante los años 30 surgen un nacionalismo de izquierda como Forja, es decir, un grupo de jóvenes radicales que son historiadores, son teóricos, y que el comunismo y que el socialismo tienen entre sus cuadros dirigentes, como dijimos en la clase, un fuerte componente, diría yo, central de su tradición, que es la cultura letrada, la cultura teórica que anima la acción. Es decir, esta cultura libresca que hace que los teóricos, los dirigentes, tengan que tener una frondosa y consolidada teoría, cultura, política, sociológica, con la que dirimen el presente y con la que justifican su accionar, los convierte en observadores de privilegio del peronismo. Y en buena medida los convierte también en críticos del peronismo, en tanto son adversarios de esa fuerza que crece y son perseguidos en buena medida por esa fuerza que crece. Por lo tanto, estos sectores de la izquierda, socialistas, comunistas y, a partir de los años 30, trotskistas, es decir, un brazo anti-estalinista del comunismo, empieza a observar el fenómeno peronista en el marco de la Segunda Guerra Mundial y lo empieza a interpretar. Hagamos acá un punto. La cuestión muy interesante de las izquierdas y del peronismo es que en buena medida las derechas, la familia de la derecha, en varios de sus sectores, había visto el surgimiento del peronismo como promisorio. Había visto en ese líder la posibilidad de un Franco, la posibilidad de una especie de filofascista o Mussolini a la Argentina. Habían visto también en ese carácter la posibilidad de un autoritarismo rector, protector, corporativista. Bien, esos sectores de la derecha rápidamente se dan cuenta que en Perón hay otro tipo de líder que en todo caso utiliza la fortaleza del ejército, la fortaleza de la doctrina social de la Iglesia y en buena medida la sindicalización de los trabajadores para
convertir su liderazgo en algo nuevo, que obviamente integraba el sindicalismo de Estado de cuño fascista, pero en un marco completamente distinto a lo que ellos preveían. Por lo tanto, las derechas rápidamente denuncian al peronismo como un intento falaz, demagógico, y obviamente lo declaran como pervertidor de los objetivos del nacionalismo de derecha. Así viene a pervertir, a contaminar con la plebe esta idea de la defensa de la nación. Bien, dicho esto, y dicho también que el peronismo en su autoconcepción, en su autopercepción y en sus proclamas, no se autopercibe como un movimiento intelectual. Es decir, el peronismo no escribe su programática, no tiene instalado un plexo de autores sobre los cuales se posa Perón, sino que Perón se posa sobre el nacionalismo en el que ha crecido su liderazgo castrense y en la conversión como restauración de la nacionalidad toda, incluyendo a ese pueblo plebeyo y convirtiéndose él en el primer trabajador. Por lo tanto, visto desde otro plexo intelectual externo al peronismo, el peronismo es un movimiento antiintelectual. ¿Qué quiero decir con esto? No hay intelectuales que salen a defender al peronismo en los marcos propios de la academia. Es decir, ni en la universidad, ni en las academias, ni en los foros donde hay debate se discute el peronismo. En la iglesia, en general, no se lo discute, porque el peronismo es permeado por la iglesia, o el peronismo se asocia a la iglesia. Digamos, los ámbitos castrenses que domina Perón apoyan al peronismo y obviamente no podemos buscar ahí justamente lo más logrado de la intelectualidad, que es la duda, la polémica, la controversialidad. Y lo que nos queda es la universidad, que es fuertemente antiperonista. Perón golpea a la universidad, descabeza sus decanatos y coloca allí sectores de la derecha integrista, fuertemente anticomunistas y fuertemente favorables a, digamos, a una declinación de lo que la reforma universitaria había provisto, que era apertura, desde el 18 en adelante. No obstante, digamos, podemos después estudiar la universidad en sí misma, pero la universidad se convierte en el foro antiperonista por excelencia. El estudiantado sale a la calle, enfrenta al peronismo y lo declara un movimiento contrario, antiintelectual. Dicho todo esto, el peronismo durante mucho tiempo es un objeto de estudio que por propia voluntad del régimen del peronismo, como por excusación lógica de la iglesia y de otros sectores a estudiarlo, no es un objeto de estudio. Con lo que ello conllevaba, es decir, el peronismo era una fuerza que venía a instalarse en la historia argentina, incluyendo a los trabajadores, dotándolos a todos de nacionalidad, incluyendo además a los propios desamparados, los humildes, que ni siquiera estaban integrados en lo que podemos decir las redes dinámicas del trabajo y del ascenso social. Es un objeto fenomenal para la historia sociológica, económica y política. Pero este marco de autoritarismo que el propio peronismo tenía como reactivo y como conversión de todos los sectores que ella ha nombrado como adversarios enemigos, lo ponía en una situación, digamos, de objeto no expuesto al análisis. ¿Quiénes van a ser los que incorporen al peronismo a la métrica de análisis como programa de los obreros, como potencial alianza de lucha contra el capital imperialista, como tramado de nuevas representaciones de los obreros en su relación con el Estado, en reactivo o continuador de las prácticas sindicales de los años
10, 20, 30. ¿Quiénes van a ser los que incorporen al peronismo como objeto de conocimiento histórico, sociológico, económico, politológico? Bueno, sectores de la izquierda. Van a ser muchos detractores del peronismo, si el socialismo y el comunismo se van a cansar de escribir sobre ese nazifascismo anticomunista y van a ensayar contra ellos todo tipo de alianzas para evitar que el nazifascista llegue al poder, pero a poco de que el peronismo comienza su dinámica de consolidación y de gestión de poder, digamos, para mediados del periodo histórico, van a ser Rodolfo Puigros, Jorge Abelardo Ramos, Hernández Arregui, Astesano y otros integrantes de la intelectualidad comunista y trotskista que defeccionan de sus grupos, es decir, rompen con sus antiguas tradiciones de la izquierda clásica y se convierten en comunistas disidentes, interpretadores del peronismo en un sentido valorativo, en un sentido de proposición, en un sentido de integración a las luchas populares del periodo anterior al peronismo y, si ustedes quieren, integrándolo también a la historia nacional. El caso de Rodolfo Puigros es tal vez, me parece a mí, por lo menos el que me parece más aceptable, pero obviamente la historia, la revolución y contrarrevolución, como historia argentina de Jorge Abelardo Ramos, fue leída por todo el peronismo de los años 60 y 70. Rodolfo Puigros después fue el decano de la facultad en el año 73 por el peronismo. Y de la misma manera, Hernández Arregui también fue funcionario cercano al peronismo, y los tres, podemos sumarle a Astesano y a otros, integraron la idea del peronismo como un objeto histórico político de la Argentina, no perteneciente a las familias de las izquierdas, sino continuador de la familia, perdón, no de las derechas, sino como continuador en alguna medida de la familia de las izquierdas. ¿En qué sentido? En un sentido obviamente elaborado. Aquí aparece la necesidad de revisión sobre la revolución democrática popular, democrática nacional y democrática popular, si había sido dada o no y si al peronismo le cabía esa revolución, es decir, enfrentar a la alianza entre el sector terrateniente y el imperialismo, el capital imperialista. Esa unión que la izquierda en general veía como la alianza que enfrentaba desde el poder a los sectores subalternos, pequeña burguesía, comercio, trabajadores en general, hace del peronismo este nuevo objeto. Entonces, ¿por qué es importante esta nueva tradición de izquierda y continuarla? Porque en todos los sentidos, de convertirse en el intérprete del peronismo y de convertirse en el fuerte objetor del peronismo, como nazifascismo, socialismo y comunismo, tienen un tramado diacrónico que es imprescindible conocer en este sentido. Después está el sentido, reitero, fáctico, es decir, en qué medida los acontecimientos los pusieron a actuar. Hago un punto acá porque me parece que está cerrado, está concluido esta línea de argumentación para pasar a las otras, que es, bueno, presentarle estas agrupaciones, su acción, su principal programa y disponerlas en tiempo y espacio.